Dios les bendiga, amados hermanos, en esta hermosa noche. Vamos a compartirles la palabra del Señor de esta semana, esperando en Dios que sea de bendición para su vida y para la vida de todos los que estamos conectados este día y todos los que se van a conectar todavía en el transcurso del culto, del programa y en fechas posteriores. Vamos a orar. Agradecemos a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por estar con nosotros, a nuestra hermana Olga Lidia y la hermana Sayan Yamilé también. Gracias. Oramos. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, venimos delante de tu presencia. Te suplicamos que esta noche, Señor, tu palabra sea expuesta de una manera clara, precisa, de una manera edificante, que exhorte y que nos consuele, Señor, y que nos ayude, Señor, en nuestro crecimiento espiritual. En el nombre poderoso de Jesucristo, reprende todo lo que quiera interponerse, Señor, a tu palabra. Muchas gracias. Amén. Bien, hermanos, no sé si se está viendo bien el nombre el título del mensaje, que el título del mensaje, hermanos, ¿se ve bien, hermano? La preexistencia del arca del pacto. Sí, las citas no hay problema, pero el título, la preexistencia del arca del pacto, ese es el tema que vamos a estar compartiendo con ustedes. Estamos en Éxodo 25, verso 10 y verso 11. Dice la Biblia ahí, hermanos: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio, y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Aquí está hablando del arca de madera que se hizo en el tabernáculo de Moisés. Pero resulta que Moisés, si usted lo sabe o si usted recuerda, a Moisés se le dio un modelo para que lo replicara en la tierra. Y este modelo está en Apocalipsis 11:19, que dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Lo interesante de aquí es, hermanos, que en el cielo, en el templo de Dios fue abierto y el arca de su pacto se veía en el templo. El arca del pacto, hermanos, estaba elaborada de madera de acacia, estaba recubierta de oro por dentro y por fuera. Oro por dentro y por fuera. Eso tipológicamente tiene un significado. Dios está, por medio de Cristo, presente en medio de su pueblo. Es decir, que el arca del pacto representa la presencia de Dios. La divinidad del Señor estaba representada por el oro que cubría el interior del arca. O sea, eso habla de que Cristo es Dios. Y usted puede ver en San Juan 1:1 al 4, en el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y aquí habla de Cristo. Jesucristo es Dios. Entonces, también el arca del pacto habla de su naturaleza humana porque estaba elaborada en madera de acacia. ¿Ok? Entonces su naturaleza humana estaba representada por la madera. La madera representa lo humano. San Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora,
El arca del pacto estaba recubierta por dentro de oro. Eso significa pues la divinidad de Cristo. Era hecha de madera de acacia, representa que Cristo tenía naturaleza humana. Y el ungimiento del Espíritu Santo en la vida de Jesús estaba representado por el oro exterior. Fíjese qué tremendo esta figura, ¿verdad? Cristo venía por dentro, él es Dios, pero la madera representa lo humano, pero por fuera también, hermanos, está recubierto de oro el arca del pacto, y eso sí se representa el ungimiento del Espíritu Santo en la vida de Jesús. Entonces, San Juan 1:32 dice que también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. El Espíritu, dice Lucas 4:18, está sobre mí. Esa lectura la dio Jesucristo en una de las sinagogas de Israel, y dijo: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Entonces, el arca del pacto estaba cubierta de oro por dentro, tenía madera, era hecha de madera de acacia y estaba recubierta por oro también, por la parte de afuera. De manera que Jesucristo, hermanos, que es el que representa esa arca, era divino por dentro, era Dios o es Dios, pero también él se presentó, se hizo como humano más bien, y era hombre, de manera que por fuera también estaba revestido del poder del Espíritu Santo, que es Dios también. Así que dice el Señor, Lucas 4:19, me ha enviado a predicar el año agradable del Señor. A eso es que vino Cristo, a predicar o a proclamar, a enseñar, a decirle al mundo que este es un tiempo o un año agradable del Señor. Un tiempo en el que la gracia de Dios se va a manifestar en la vida del ser, de todo aquel que quiere, todo aquel que anhela las cosas de Dios. El arca era el primer artículo del tabernáculo del que Moisés recibió instrucciones, y se refiere a su ubicación. Es el primero porque cuando el arca, el tabernáculo se comenzó a construir, lo primero que se construyó era el lugar santísimo, y en el lugar santísimo se encontraba esta arca. Pero también era el último artículo que veía el sumo sacerdote. Cuando entraba por el atrio, llegaba al lugar santo, y a lo último entraba al lugar santísimo. Por eso se dice que era el último artículo que veía el sumo sacerdote cuando entraba al lugar santísimo en el día de la expiación. Así que vamos a leer unos versos acá que quiero compartir con ustedes. Dice Éxodo 42, en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión, y pondrás en él el arca del testimonio y la cubrirás con el velo. Después tomarás un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevarás dentro del velo. Éxodo 42 y 3 hablan que lo primero que se hizo fue el arca del testimonio, el arca del pacto. Se decía que era el arca del pacto o del testimonio porque habían tres objetos, tres cosas que habían en esa arca. Era, número uno, las tablas de la ley, elaboradas con la mano o por el dedo de Dios. Número dos, estaba allí el maná del cielo, y también ahí se encontraba la vara de Aarón que retoñó
o que floreció. Entonces Levítico 16:13 dice: y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. El propiciatorio era la cubierta con la que se, digamos, y perdónenme otra vez el pleonasmo, con la que se cubría el arca del pacto. Luego dice: tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio del lado oriental, hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Esto, hermanos, nos tipifica a Cristo como el primero y el último, como el Dios y Salvador desde la eternidad. Por eso Apocalipsis 1:8 dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Por lo tanto, el primero del lugar santísimo hacia el atrio, el primero es Jesucristo. El último viniendo del atrio hacia el lugar santísimo. En la persona de Jesucristo hay 2 naturalezas. Esto está interesante, ¿no? Una humana y otra divina. Cada una en su totalidad e integridad. Y estas 2 naturalezas están totalmente unidas en Cristo. Por eso dice San Juan 1:14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo es Dios, pero Jesucristo también se hizo hombre por amor a nosotros. En el Antiguo Testamento, amados hermanos, vemos al hombre hecho a imagen de Dios. Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El primer hombre fue hecho semejante o a imagen de Dios. Pero en el Nuevo Testamento ya vemos a Dios que se hizo semejante a los hombres. Entonces Filipenses 2:5 al verso 7 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, en el Antiguo Testamento, en Génesis, Dios hace al hombre a su imagen y semejanza, y ese hombre falla. Pero ya en el Nuevo Testamento, Dios se hace semejante a los hombres. El postrer Adán no falló. Gracias a Dios, porque este postrer Adán, hermanos, dio su vida por nosotros, derramó su sangre por nosotros, fue al infierno o al lago de fuego por nosotros y resucitó al tercer día para darnos vida y vida en abundancia, vida eterna, y ascendió al cielo e intercede por nosotros todos los días desde ahí, eternamente. No hay intercesora, es un intercesor. La palabra preexistencia es una palabra compuesta por el prefijo pre, que significa anterioridad local o temporal, y existencia significa acto de existir. El arca, entonces, el verbo de Dios ha existido desde la anterioridad, desde la eternidad, y vino a la tierra. Se introdujo en el tiempo en forma de hombre a realizar un ciclo biológico. Por eso, hermanos, acabamos de hablar que el verbo se hizo carne. Este ciclo que se menciona aquí incluía nacer, llevar a cabo el plan de salvación, resucitar y posteriormente regresar al lugar de donde vino, que era la eternidad. Por eso es que dice la Escritura que había salido de Dios y a Dios
iba. Mire cómo dice San Juan 13:3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Entonces ahí, hermanos, nos habla que Jesús salió del Padre y volvió al Padre. Es necesario entonces notar que con anterioridad a su manifestación humana ya había estado en el planeta Tierra. Por eso fue que el Señor declaró en su palabra: salí del Padre y he venido al mundo. Y ahí hay un punto y coma. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre, dice en San Juan 16:28. Y un día regresará nuevamente como Señor y como Rey. Entonces, aquí estamos hablando de Jesucristo. Después de haber hecho esta pequeña o esta breve introducción, vamos a hablar de la preexistencia del arca del pacto, primeramente en el cielo. Apocalipsis 11:19 dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. El arca del pacto, hermanos, por eso se habla de la preexistencia del arca del pacto. Antes que Moisés elaborara el arca del pacto, o Azalael, como se llamaba Bezalel, el que hizo el arca del pacto, hermanos, ya Dios tenía en el templo, en el cielo, ya tenía, hermanos, la original, porque recuerde que Moisés hizo una copia. El tabernáculo era solamente figura de lo que había en el cielo. Entonces, en el libro de Apocalipsis vemos descrito el tabernáculo verdadero y los artículos que lo componían. Entre ellos, las 7 antorchas o los 7 espíritus de Dios, que equivalían a el candelero de 7 lámparas, que ya hablamos de eso la semana pasada. Apocalipsis 4:5 dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Entonces, había un altar que fue representado por el altar del bronce. El altar de bronce era también, hermanos, una figura, o era una réplica de lo que había en el cielo. Apocalipsis 6:9 dice: cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar. Mire qué tremendo, el altar. Y entonces ahí habla de las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Pero lo que quiero enfatizar aquí es que había un altar en el cielo. Encontramos también en el cielo un altar de oro. Apocalipsis 9:13. El 6º ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Recuerde, estoy explicando que cuando Moisés hizo el tabernáculo, lo hizo conforme a un modelo que había en el cielo. También se encuentra un incensario de oro. Apocalipsis 8:3. Otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Entonces, aquí nos enseña que el arca del pacto, que es el trono, la presencia de Dios y el pacto con su pueblo. Mire cómo dice Apocalipsis 11:19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Entonces, veamos pues acá, al ver esto entendemos que el arca del pacto ya existía en el cielo antes que fuera elaborada en la tierra. Pues a Moisés se la mostraron en el monte para que le sirviera de modelo para elaborarla del tabernáculo terrenal. Entonces aquí vamos a leer unos textos. Hebreos 8:5 dice:
los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el tabernáculo. Todo lo hizo Moisés de acuerdo a un modelo que se le mostró en el monte Sinaí. Éxodo 37:1. Hizo también Bezaleel, ahí está, el arca de madera de acacia. Su longitud era de 2 codos y medio, su anchura de 1 codo y medio y su altura de 1 codo y medio. Y la cubrió de oro por dentro y por fuera. Y le hizo una cornisa de oro en derredor. Esta arca, hermanos, llegó a ser uno de los tipos más completos de Cristo, especialmente porque tipificaba a Dios que descendió del cielo y vino a morar entre los hombres. El arca del pacto representa, hermanos, la presencia de Dios por medio de Cristo en su iglesia. Primera de Juan 1:1 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Esto ya existía. El arca del pacto, hermanos, tiene preexistencia, como la tiene usted o como la tenemos todos nosotros. Tenemos, hermanos, un espíritu que preexistía antes que viniéramos a esta tierra. La instrucción que Dios le dio a Moisés incluía los materiales que debían usarse para su elaboración, los cuales eran madera de acacia y oro. Ya dijimos que la madera de acacia representa la humanidad de Cristo y el oro representa la divinidad. Veamos pues otra vez qué representan esos materiales. El oro representa la divinidad de Jesucristo, que ha existido desde la eternidad como verbo de Dios. En la Biblia, hermanos, aparece tipificado por un buen número de personas, cosas, símbolos, números, etcétera. Pero tomando la figura de José, podemos apreciar que antes que fuera a Egipto, o sea, antes que viniera al mundo, fue enviado por el Padre a supervisar cuál era el comportamiento de sus hermanos, y el reporte no era muy bueno, era malo. Por eso dice Génesis 37:14, e Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme las respuestas. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Pero lo que queremos aquí puntualizar o ver es una figura. Jesucristo es José, representado por José. Jesús vino muchas veces, Cristo vino muchas veces, el Hijo vino en otras presentaciones a la tierra no hecho humano para supervisar, para ver. Y el reporte era malo. De la misma manera, nuestro José, o sea, Jesucristo, vino con anterioridad a la tierra a darse cuenta que el caminar de los humanos era desagradable. Posteriormente habitó en el mundo para efectuar el rescate. O sea, Jesús conocía la condición del hombre y aún así se hizo hombre por nosotros. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, todos hemos pecado. Aquel que diga yo nunca he pecado está mintiendo, y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, dice acá en Miqueas 5:2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio. Fíjese cómo dice, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Eso implica, hermanos, que el Señor Jesucristo estuvo visitando la tierra con anterioridad. Ha venido de diferentes formas, algunas veces en forma visible, tangible, en cristofanías. Un ejemplo de esto es el caso del sacerdote Melquisedec, hermano. El sacerdote Melquisedec es un misterio que solamente se puede interpretar o entender desde el punto de vista
que fue una cristofanía. Porque dice la Biblia que era sin principio de días, sin fin de días. No tenía padre, sin madre, sin genealogía. Venía con cuerpo, con una fisonomía y podía comer y tener comunión con los hombres, pero no tenía cuerpo definidamente humano. Porque si no, hermanos, cuando nació Jesucristo en la tierra, hubiera sido una reencarnación y no una encarnación. ¿Ok? Entonces, encontramos pues en Hebreos 7:1 en adelante, hermanos, cómo se presenta de Hebreos 7:1 al 3 nada más. No lo voy a leer, pero sí voy a leer Génesis 14:18. Entonces Melquisedec, voy a leer acá. Génesis 14:18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Entonces decimos, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que un sacerdote, Melquisedec, ya cuando luego se buscó dónde estaba, no se encontró? No tenía origen. Entonces, es un misterio. El Señor visitaba a los suyos, pero no moraba entre ellos. Eso es lo que hacía nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Hebreos 10:7 dice, entonces dijo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Esto se puede decir, por ejemplo, heme aquí en la cabecera del libro está escrito de mí para que haga Dios tu voluntad. La palabra cabecera viene del griego kefalis, que puede traducirse como la parte principal o cabeza del libro, y Cristo constituye la cabeza principal. Así que Cristo es la cabeza de la iglesia. La Biblia, hermanos, es un mensaje diseñado en la mente de Dios. Entre Génesis y Apocalipsis, el tema central es Jesucristo. De eso se trata la Biblia. Jesús mismo lo dijo. Jesús mismo dijo, ustedes estudian las Escrituras porque a vosotros les parece que en ella tenéis la vida eterna. Pues bien, esas Escrituras hablan de mí, dijo el Señor. Segunda de Timoteo 3:16 dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, el libro narra de antemano la vida del Señor, la Biblia, su ministerio, sus sufrimientos, su pasión, dicen algunos, ¿verdad? Y su resurrección, hermanos. Entonces yo le voy a invitar a leer acá Isaías 53:1 hasta el verso 12. Y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios ahí. Búsquenlo en su Biblia y vamos a ver cómo esos textos nos hablan del Señor. No recuerdo con cuántos años de anticipación Isaías profetizó acerca de Jesucristo. Pero aunque hubiese sido un año antes, yo no sé, era si 100 o 200 años antes, pero Isaías profetizó en capítulo 53, verso 1. Dijo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos.
Aquí se habla de Jesucristo. Fue despreciado, fue desechado, fue varón de dolores, pasó por quebrantos y nosotros le habíamos menospreciado con nuestras actitudes. No lo habíamos estimado, no lo valorábamos. Pero Isaías 53:4 sigue diciendo: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Hermanos, él vino a traer a nuestra vida libertad. Libertad del pecado y libertad de las enfermedades que son consecuencia del pecado. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él fue herido por nuestras rebeliones. Cada rebelión nuestra hacía una herida en el Señor. Nuestros pecados lo molieron. Y para que nosotros pudiésemos tener la paz que hoy tenemos de parte de Dios, Él tuvo que llevar el castigo sobre él. El castigo que era para nosotros lo llevó Cristo. Y esas llagas en él traen sanidad a nuestra vida. Es tremendo eso. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cuando el Señor estaba en la cruz, hermanos míos, él dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? El Padre no podía mirarlo ya. Jesús o Jesucristo se sintió abandonado por su Padre, porque sobre Cristo se colocó todos nuestros pecados. Él cargó con todas nuestras maldades, con el pecado del adúltero, del homosexual, con el pecado todo tipo de pecados. Cargó sobre él. El Señor llevó cada una de nuestras transgresiones, de nuestros pecados y de nuestras iniquidades. Dice luego: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Jesús pudo haber llamado ángeles, o él mismo pudo haberse desclavado, pudo haber acabado con sus angustiadores, con sus detractores, con los que se burlaban de él. No lo hizo. No lo hizo por amor a nosotros. No abrió su boca. Dice: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Jesucristo por eso fue el Cordero de Dios. Nunca pecó. Fue tentado en todo, dice la Biblia, pero no pecó. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos. Cuando haya pasado su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Sabe quiénes son el fruto de la aflicción de su alma? Nosotros. Usted que ha recibido a Cristo en su corazón, usted que cree en el Señor con todo su ser, usted es fruto de la aflicción del Señor.
Él estaba mirándonos a nosotros cuando estaba sufriendo. Él lo estaba haciendo por usted y por mí. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Nosotros hemos sido justificados por creer en el Señor. Por eso dice la Biblia, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, dice Isaías 53:12, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Jesucristo es el arca del pacto. El arca del pacto representa a Jesucristo. El arca del pacto, hermanas y hermanos, repito, estaba cubierto por oro o de oro por dentro. Estaba hecho de madera de acacia y por fuera también tenía oro. De manera que esto representa que Jesús es Dios. Se hizo hombre y fue lleno del Espíritu Santo. Por eso dijo, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Esto que estamos enseñando esta noche, hermanos, tiene que ver con la palabra de Dios. Estamos hablando de la preexistencia del arca del pacto. Así que les invito para el día de mañana para que sigamos viendo este tema interesante. Disculpen que solamente estoy leyendo y explicando en parte, porque pues la semana pasada hablamos acerca de los utensilios o de los artículos que había en el tabernáculo de Moisés, y el arca del pacto es uno de ellos. Y es si no el más importante, uno de los más importantes. Así que, hermanas y hermanos, demos gracias al Padre por haber enviado a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Demos gracias al Padre por su Espíritu Santo, que Él nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús, agradecemos tu palabra. Agradecemos esta noche que nos hayas hablado por medio de este mensaje, Señor. Creemos en tu palabra, creemos que Jesucristo es Dios y es hombre, que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros permanentemente o perpetuamente. Gracias. Gracias por tu amor, Señor. Bendecimos tu nombre. Amén. Vamos a saludar a algunos hermanos. A ver, hermana Olga nos ayuda por ahí. Hermana Laila Ochoa. Hermana Laila Ochoa, Dios te bendiga, mamita. Saludos a mi papá ahí donde está. La hermana Maricruz. Hermana Maricruz, Dios le bendiga. Saludos a su esposo. Dios lo bendiga también. Y también mandamos saludos a la hermana, al hermano Jesús Antonio, a la hermana Cindy, a los niños. Dios bendiga también al hermano Sammy Suárez, a la hermana Estrellita, a sus niñas. Dios les bendiga abundantemente. Mari Suárez. Mari Suárez, Dios te bendiga, Mariela. Saludos hasta Villahermosa. Que el Señor esté con ustedes. Diana Verónica Hernández Díaz, Dios te bendiga. Perdón que tengo un poquito de mala memoria. Dios me la bendiga donde quiera que esté y de donde quiera que nos esté saludando. Edith Mejía. Parece que es la maestra, ¿verdad? Edith Mejía. No recuerdo, pero Dios le bendiga. Dios bendiga a Edith Mejía donde se encuentre. No sé si hay alguien más ahí No. Ok, saludos a todos los que vayan a conectarse más tarde, a los que se conecten
luego a YouTube. Bueno, Dios les bendiga a todos, que el Señor les guarde, que pasen buenas noches.